Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir de que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen con cerrar su cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta videoconferencia. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, procederemos a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros, a esta 193 videoconferencia de la voz de las plataformas del movimiento pensionista, que, bueno, tiene una labor formativa y una labor, pues, colaborativa, ¿no? Bien, hoy el título es muy claro, es los servicios sociales, la atención a la dependencia, la atención residencial, ¿hacia dónde van? Y es que, bueno, pues como sabemos, las competencias están fundamentalmente en manos de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Y, y esto ha dado lugar a un poco de desbarajuste a la hora de programar y de coordinar todos estos servicios tan importantes, que es realmente la cuarta pata del estado de bienestar. El tema de la promocionar la autonomía y ayudar a la dependencia. Bueno, se está dando el caso de que esto se está privatizando a marchas forzadas. Hay muy poca red pública, tanto ni de residencias como de atención a domicilio, eh, como los demás servicios de teleasistencia, además, todo eso está derivado mucho a lo privado, casi un 70 y tantos por ciento, por ahí debe estar ya las plazas que hay que son privadas. Bueno, ante esta situación, pues ha habido un paso adelante. El Consejo Interterritorial de las comunidades autónomas, de los consejeros y consejeras que se reunieron y llegaron a un acuerdo en el que se mejoran algunas de las cuestiones, no todo lo que se planteaba desde Marea de Residencias o desde los movimientos que estamos ahí luchando por la mejora de este servicio, pero sí, por lo menos se ha puesto sobre la mesa, sobre el tapete, pues el tema de las unidades de convivencia en las residencias, no hacerlas tan masivas, sino que sean más pequeñas, la atención a domicilio como un baluarte importante y también para la soledad no deseada, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que se han barajado y que se han puesto sobre la mesa y que las comunidades autónomas están haciendo pues sus leyes. Y en el concreto, pues Castilla y León tenemos una ley que en principio así sobre la mesa, pues no es una serie de intenciones, pero no concreta, y todo se deja en manos de un desarrollo reglamentario que se hará posteriormente, pues que tendrá que definir los ratios del personal, tanto a primer nivel, en las personas que están más atentas directamente con las personas usuarias. Al segundo nivel, el tema de enfermería, de psicología, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. De las inspecciones tampoco se habla nada. Hay que haber un protocolo de inspecciones y bueno, y después el tema de la atención sanitaria, que lo deja en manos de la sanidad pública, pero sin revitalizar o sin potenciar o sin dar más recursos a la sanidad pública para atender a esta población que está dentro en las residencias, y las atenciones a domicilio y demás. Bueno, pues no me quiero extender más, simplemente esa problemática que además hemos recogido en el segundo encuentro de la bodas plataformas que hicimos en León,
Y una de las razones, una de las conclusiones, mejor dicho, pues fue precisamente eso, ¿no? Es el tema de que hay que girar las políticas de los cuidados para la autonomía de las personas en situación de dependencia, y tiene que haber un cambio de un sistema de exiguas prestaciones basado en cultura mediterránea en el que la mujer ocupa un rol gratuito y cuidador, basado en un sistema patriarcal a un sistema nórdico, digamos, donde las tareas de cuidado sean compartidas entre hombres y mujeres, de acceso universal para todas las personas que lo requieren y de calidad, que depende, claro, de un aumento del gasto público, o sea, financiación para este cuarto pilar del estado de bienestar. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que las plataformas de pensionistas estamos muy volcados en el tema este de los servicios sociales. Por lo tanto, es muy de agradecer a la persona que está hoy aquí con nosotras y nosotros, el ponente, que es Jorge Félix Alonso Díez, que es miembro de la plataforma social de Castilla y León, es miembro de la red en Delicias y representante de la Federación Vecinal de la Mesa Municipal de Inclusión Social de Valladolid. Por lo tanto, es una persona que está muy cualificada para explicarnos cuál es la situación, hacia dónde vamos y hacia dónde debemos de dirigir nuestras luchas, nuestras fuerzas, nuestra fuerza organizada para presionar a los gobiernos de locales, autonómicos, centrales, para que deriven una calidad y acceso universal de este servicio tan importante. Así que sin más, pues Jorge Félix, cuando quieras, pues ya puedes comenzar. Tienes que abrir el micrófono, Jorge. Bueno, sí, Ahora, vale, ahora. vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que después de la exposición que ha hecho Manuel, que ha dado un repaso pues muy acertado, ¿no? De cómo se encuentra la situación en general de la atención residencial, bueno, pues yo voy a intentar descender un poco más a concretar, pero básicamente él ha centrado muy bien el tema. Eh, Quise en principio hablar de los servicios sociales, que se pusieran los servicios sociales de inicio, porque entendamos que los servicios sociales, de luego, es mucho más que la ley de la dependencia. De hecho, en muchos casos, digo, por eso hago hincapié en ello, se ha asimilado, se decía el cuarto pilar la dependencia. No, no, el cuarto pilar son los servicios sociales, porque los servicios sociales eh, no solo trabajan las situaciones de dependencia, la dependencia es una parte importante de los servicios sociales, sino que sus objetivos tienen que ser el trabajar por la promoción, la inclusión social, la prevención de las situaciones de exclusión, o sea, en definitiva, todo aquello que nos hace pues, vivir en una sociedad que vivimos en comunidad. Eh, el primer paso que se dio para cambiar del antiguo sistema asistencial que existía, que venía históricamente, ¿no? Fundamentalmente gestionado a través de órdenes religiosas, lo que se llamaba el asistencialismo, se dio en 1988, siendo ministra Matilde Fernández, que puso en marcha lo que se llamó el Plan Concertado de Servicios Sociales, que sigue existiendo, pero la verdad es que con una financiación muy pequeña. El plan concertado, porque entonces todavía no estaban transferidas las competencias a las comunidades autónomas, el plan concertado era del Gobierno de España con los ayuntamientos, entendiendo que los servicios sociales, igual que la sanidad, me gusta mucho comparar con la sanidad porque como la sanidad estamos todos más familiarizados con ella, parece que lo entendemos todo un poco mejor, ¿no? Entonces, los servicios sociales, lógicamente, pueden ser servicios sociales básicos o servicios sociales especializados, ¿no? Los servicios sociales básicos, eh, lo normal es que estén gestionados a través de las corporaciones locales, sean ayuntamientos o diputaciones, y, y que sean servicios públicos, quiero decir que sean servicios prestados por trabajadores públicos. Es decir, antes comentaba, compañero, de que si en Galicia parece ser que estaban planteándose tal. Bueno, pues eso no debería de permitirse. Es decir, los servicios sociales básicos. Quiero decir, porque eso sí que es algo que por lo menos se ha conseguido, que haya, que sean personal que depende de las corporaciones locales, o sea, de los ayuntamientos y diputaciones.
lo que se transfiere en su día, cuando se refiere el inserso, que en el caso de Castilla y León se transfirió en el 1996, es precisamente los servicios, pues, llamaríamos sectoriales o especializados, los que van dirigidos ya a colectivos. Pueden ser personas mayores, pueden ser personas con discapacidad o colectivos en riesgo de exclusión, familias vulnerables, en definitiva. Y eso es lo que tienen las comunidades autónomas. Y lo tienen las comunidades autónomas porque la propia Constitución dio esa competencia a las comunidades autónomas. Y de hecho, la ley de la dependencia, que posiblemente ya lo conozcáis vosotros y vosotras, las dos comunidades autónomas nacionalistas, históricamente, o sea, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Convergencia y Unión, y en ese momento Ezkortasuna, que era aquel partido que estaba también por los vascos en el Parlamento Nacional, votaron en contra de la ley de dependencia, porque entendían que el gobierno de España no debía regular, haber una ley de España que regulara la atención a la dependencia. Entendían que eso era solo competencia de las comunidades autónomas y no, y de hecho no la votaron. O sea, el resto de partidos, incluido el Partido Popular, votó a favor, aunque la planteaba el gobierno de Zapatero, pero bueno, que tuvo también sus más y sus menos en negociaciones, pero fueron los partidos, y bueno, y el resto de partidos la apoyaron y fueron los partidos nacionalistas los que se pusieron y vamos, incluso, bueno, pues bueno, votando en contra. Ya quiero decir que no, sin entrar en más detalles, ¿no? Y en consecuencia, el, los servicios sociales hoy no tienen una ley de servicios sociales a nivel de España, que sí que se ha planteado cuando en el anterior gobierno de Pedro Sánchez y en este se ha vuelto a plantear por parte anteriormente por Pablo Iglesias, que era el ministro de Derechos Sociales, luego fue Belarra, y actualmente por el actual ministro, por Bistunduy, que se quiere hacer una ley de servicios sociales. eh, eh, y bueno, veremos a ver si conseguimos que salga, porque claro, el objetivo es, esa ley no es decir a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer, pero sí es garantizar que por lo menos no hay discriminación entre comunidades autónomas. Quiero decir, tiene que haber una ley que garantice unos mínimos comunes en todas las comunidades autónomas, al margen de que luego desarrollen sus propias competencias. Y me parece que ese es un reto que tienen importantes. Lo que sí que es cierto, yo creo que todos lo habréis oído estos días, el ministro ha anunciado que quiere reformar la ley de la dependencia y la ley de la discapacidad. Bueno, lo de la discapacidad viene un poco al hilo de la reforma que has hecho de la Constitución, que sabíais que en la Constitución se utilizaba el término de disminuidos para dirigirse a las personas con discapacidad, que era un término peyorativo, que en el año que se aprobó la Constitución pues estaba todo por desarrollar y demasiado tiempo ha estado manteniéndose ese término, que es un término totalmente peyorativo para las personas con discapacidad. Pero vamos, al margen de ese tema, yo no sé lo que al final saldrá en el anteproyecto de ley, cuando el anteproyecto de ley se presente por parte del Ministerio. Lo que sí que os puedo decir, y no sé si lo conocíais, es que se ha hecho algo que yo desconocía y era abrir un primer periodo de consultas para que pudieran hacerse alegaciones abiertamente para que se tuvieran en cuenta en el anteproyecto. Eh, bueno, aparte de las tres entidades que citaba Manuel, que se me han pasado, también formo parte de la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, ¿no? Y ahí sí, a través de la asociación hemos presentado algunas alegaciones, o sea, o algunas propuestas ya para que tengan en cuenta, pero claro, lo hemos hecho solo pensando en ese caso las personas ya con dependencia y sobre todo en menores, porque la asociación esta trabaja con menores, ¿no? Eh, no me voy a extender ahí porque si no me voy a alargar. Si luego alguien tiene interés, pues le puedo comentar las observaciones que hemos hecho, porque hay otro movimiento que se está creando en toda España en torno a las cuidadoras en el entorno familiar, que sabéis que es una de las prestaciones de la dependencia que luego comentaremos, ¿no? El- en consecuencia, la ley de la dependencia, que es la base para la atención residencial, eh, distingue en dos tipos de servicios y prestaciones. Lo resumo
porque me parece, vamos, que es un poco por entender todo lo demás. Los servicios les define, hay un catálogo de servicios que básicamente son la atención residencial, la atención de centro de día, la ayuda a domicilio, la teleasistencia y la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía, que es de lo que menos se habla, pero que también es muy importante. Y luego, además, como vemos, algunas comunidades no han hecho nada en este terreno, ¿no? Porque realmente el objetivo, como decía antes, de los servicios sociales serían realmente prevenir eh, o sea, prevenir el terminar por ser una persona dependiente con carácter general y promocionar la autonomía personal para evitar precisamente lo que ha venido anunciando recientemente el ministro, evitar tener que acudir a los centros, porque al final todos queremos estar en nuestra casa. A lo mejor mezclo un poco lo que pueden ser las personas con discapacidad y las personas mayores, lógicamente, voy a enfocarlo a las personas mayores, porque las personas con discapacidad tienen otra situación, ¿no? Pero vamos, por eso digo que no me quiero extender por ahí y intentaremos hablar siempre pensando en las personas mayores, aunque ya digo que se puede hablar también de personas con discapacidad y en el objetivo de las personas mayores, del envejecimiento al que vamos todos, pues está claro que el objetivo fundamental que debemos perseguir o que debe perseguir el desarrollo de la propia ley de la dependencia, las prestaciones que hagan las comunidades autónomas y las reivindicaciones que tenemos que hacer las personas que estamos preocupadas por estas cosas, es que se nos presten servicios en casa eh, a ser posible durante toda nuestra vida. Que el ingreso en un centro residencial sea el último recurso cuando ya es imposible. Que obviamente hay personas y todos hemos tenido padres y hemos tenido familias que hemos podido ver que situaciones que ya es imposible permanecer en el domicilio y en consecuencia, en ese caso, sea el caso que se llegue a la atención residencial. Y luego, si alguien quiere entrar en una residencia, indudablemente, si una persona, que yo también he tenido compañeros de trabajo, que por sus circunstancias se han quedado viudos, ya tenían cierta edad y no querían seguir viviendo solos, los hijos te van fuera, tal, puedan estar en una residencia. O sea, eso es un derecho que hay, indudablemente, pero que quiera permanecer en su casa, que tenga esa posibilidad, ¿no? Y por eso vuelvo un poco a la ley de la dependencia. eh, el- la ley establece, porque lo que os citaba antes, entendemos que deberían ser servicios públicos, atención residencial, el centro de día, ayuda a domicilio, de la asistencia, prevención de la dependencia, pero establece que como no había centros suficientes para prestar todo este tipo de servicios, pues estableció que excepcionalmente habría unas prestaciones económicas para poder acudir a un servicio privado con una prestación económica. Y ahí es donde se ha abierto la puerta a la prestación económica vinculada, que es como se llama, a la adquisición de un servicio. A la vinculada y a lo que hoy se habla bastante, sobre todo por las secciones de la discapacidad, al asistente personal, la prestación económica de asistencia personal, que está también recogida en la ley, pero que según está en este momento, y desde luego según está en Castilla y León, la prestación de asistencia personal, que está pensada más en las personas con discapacidad, para que le ayude al desplazamiento, si es un joven le ayude a llegar a la universidad, a los transportes, lo que sea. Según está montada y financiada, es como la prestación económica vinculada. Quiero decir, te dan una cantidad de dinero y te vas a un servicio privado para comprar el servicio. Y esto digo, insisto, porque me parece importante, porque es la base de lo que luego vamos a ver, ¿no? Y luego hay otra prestación económica más que, que reconoció la ley de la dependencia y es la prestación de cuidados en el entorno familiar. Sabéis que es una prestación económica que se da a las familias que están cuidando a la persona que tiene reconocida la dependencia. Bueno, hay una cosa que se pasaba y que no es muy importante. La ley de la dependencia, eh, y lo dice más en sus artículos iniciales, tiene una cuestión muy importante, que es decir, que si una persona se la reconoce como dependiente, a través de los informes que tienen que realizar los servicios sociales, tanto del ayuntamiento como en el caso de Castilla y León, y me supongo que en todas las comunidades será parecido, establecidos por la comunidad autónoma, esa persona tiene derecho a que se le dé un servicio o, si no hay un servicio, una prestación económica.
sea, es decir, y eso ha habido personas que lo han ganado en los tribunales, porque decir que le han reconocido dependiente y por lo que sea no le llegaba, no le daban el servicio, ha ido a los tribunales y le tienen que reconocer y además pagar los atrasos, porque eso es un derecho subjetivo que reconoce la ley de la dependencia, ¿no? La prestación de cuidados en entorno familiar, y perdóname el paréntesis, eh, es una prestación bueno, pues que se da a la familia por cuidar a la persona que está en casa. Ese es un tema que precisamente, que en caso de la asociación que os decía antes, de ayuda a la dependencia de Castilla y León, es que está formado fundamentalmente por familias, por madres fundamentalmente, que cuidan a sus hijos que nacieron con grandes discapacidades y no les quieren meter en un centro porque les quieren cuidar ellas, pues ahí está la pelea para que se les garantice y se les den más prestaciones, o sea, de las que actualmente se están reconociendo. Digo que por ahí no me quería extender, digo, porque si no voy a derivar, ¿no? Bueno, voy a poneros una transparencia eh, para, bueno, esta es la transparencia inicial que preparé. A ver, ahí. Bueno, vamos a ver, esta es la transparencia que me parecía importante por fijar los momentos que ha vivido la ley de la dependencia, que al final es donde nos vamos a centrar, porque es desde donde emana la atención en los centros residenciales. Como todos sabéis, somos todos y todas, que en el año 2006 se aprueba la ley de la dependencia. Bueno, la ley de dependencia va teniendo un desarrollo en la implantación. Sabéis que tenía, en función de cada año, estaba establecido que se iba primero los grandes dependientes, había dos niveles, nivel 1, nivel 2, y claro, había que irla dotando económicamente, progresivamente, a su implantación, tenía una implantación progresiva. En el 2011 cambia el gobierno y en el año 2012 el gobierno, en ese momento, que había en ese momento, pues pega un hachazo a la ley de la dependencia. De hecho, eh, pone incompatibilidades, reduce las cuantías económicas de las prestaciones. En definitiva, le da un golpe al desarrollo de la ley de dependencia, se carga los niveles, que bueno, a lo mejor nunca tuvo que haber niveles, pero quizá era una forma también de ir progresivamente implantando la ley. En ese momento, en el 2011, todavía no estaba implantado el nivel 1 de dependencia, pues por el proceso que llevaba, ¿no? Se demora la implantación del nivel 1, bueno, hay una serie de recortes y tal, ¿no? Y es en el 2012 cuando, a través de un decreto ley que le vinculan al ahorro económico que tiene que hacer, dice que tiene que hacer el gobierno de España, y de ahí se recortan las ayudas a la dependencia. En Castilla y León, en ese 2012, ya la Junta de Castilla y León saca, y luego perdonadme, digo a los que no sois de Castilla y León, que haga referencias a mi comunidad, porque bueno, es donde más conozco, porque es imposible que yo conozca en este momento cómo se encuentra como comunidad autónoma, ¿no? Pero vamos, voy a hacer muy pocas referencias a Castilla y León, ¿eh? Pero para que veáis, la Comunidad de Castilla y León, eh, al mes de haber aprobado el Gobierno de España ese decreto ley de los recortes, ya sacó una orden de la Consejería de Familia en la cual daba un apretón, por decir de alguna forma mayor, a esas prestaciones en Castilla y León, que es lo que le dimos en llamar, o sea, hace una apuesta por la prestación vinculada al servicio, que es lo que llamamos el cheque servicio, porque es lo que es. La prestación vinculada al servicio es que te den un cheque para que tú te busques un servicio privado. Perdón, no, que no me quiero ir todavía. Bueno, cambia el gobierno en el 2019, ahí hubo unos vaivenes, hubo que repetir las elecciones y hasta el año 2021 no se puede empezar a aplicar el plan de choque a la dependencia que aplicó el gobierno progresista. Y porque, claro, los recortes que se hicieron supusieron el que también se recortó el dinero que pasaba a las comunidades autónomas, porque el desarrollo de la ley de la dependencia la tienen que hacer las comunidades autónomas. La ley de la dependencia, sabéis
que está establecida que el 50% lo debe financiar las comunidades autónomas y el 50% el Gobierno de España, aparte de la financiación que puedan poner los usuarios de los servicios. Es decir, porque está claro que en una residencia pública el usuario tiene que pagar por ese servicio. En el Consejo Territorial, en el año 2008, si no recuerdo mal, ya se acordó que en cualquier caso nadie pagaría más del 90% de su capacidad económica. Es decir, nadie que esté en una residencia pública debe pagar más del 90% de su capacidad económica, porque eso ya lo estableció el Consejo Territorial en el 2008, ¿no? Pero ¿qué pasa si el Gobierno de España reduce las aportaciones a las comunidades autónomas? Pues que ese 50% se va reduciendo hasta el momento de que cuando el gobierno progresista pone en marcha el plan de choque, la media estaba 80% gobierno de España, perdón, 20% gobierno de España, 80% comunidades autónomas. Había comunidades que ponían más, había comunidades que ponían menos, porque no estaba, o sea, no estaba condicionado, pero claro, hubo comunidades que dijeron, no, si el gobierno de España no me da más, yo voy a ir a mínimos, ¿no? Y a partir de ese momento el gobierno de España empezó a poner 600 millones más cada año. Puso 600 millones más para financiar la dependencia en el 21, en el 22, en el 23 y ha continuado en el 24, aunque no hay presupuestos, ¿no? Eh, bueno, el acuerdo del Consejo Territorial, y lo comento aquí al hilo de esto, el acuerdo del 22, que lo comentaba antes Manuel, fue muy importante. El acuerdo del Consejo Territorial del 28 de junio del 22, que luego se publicó a través de una resolución. Pero tenemos que tener claro que el Consejo Territorial es un órgano de coordinación, igual que hay un Consejo Territorial en sanidad o en educación o en inmigración o en otros temas. Quiere decir que no es un órgano ejecutivo. Eh, el Gobierno de España luego esto lo publica en el boletín, los acuerdos del Consejo Territorial, pero no tiene capacidad de imponer a las comunidades autónomas, y lo vamos a ver luego con lo que ha pasado con la ley de Castilla y León, no tiene capacidad para decir eso que está ya acordado, es obligatorio imponerlo. Lo que marca es unas orientaciones y unas líneas de trabajo. El Consejo del año 22 salió aprobado, y supongo que lo sabéis, salió aprobado solo por un voto. Es decir, dentro del Consejo Territorial votaron las comunidades autónomas y, bueno, primero hubo un primer proyecto del Inserso que no prosperó, que las propias comunidades autónomas se le echaron abajo. Porque, claro, al final todo termina en la financiación. Y es que hablar de medidas sociales o medidas políticas es hablar de financiación y de prioridades en la financiación. Y este es el gran debate, lo digo, porque es que luego es el que no se hace. Quiero decir que a nivel de España había que hablar menos de otras cosas y hablar más de impuestos y a dónde van los impuestos, porque ahí es donde lo tenemos complicado la gente que tenemos una preocupación social, ¿no? Porque de eso se habla poco y claro, cada vez que se habla de quitar impuestos, estamos hablando de reducir la financiación de las prestaciones públicas y del estado de bienestar, ¿no? Entonces, en ese Consejo Territorial eh, votaron en contra las comunidades nacionalistas, País Vasco y Cataluña, por, por las mismas leyes, por la misma razón que votó en contra de la ley de la dependencia. Votaron en contra las comunidades que gobernaba el Partido Popular en ese momento y votó en contra Castilla-La Mancha, que aunque la gobernaba el PSOE, también votó en contra. Y salió con el voto del Ministerio y del resto de comunidades que gobernaba el Partido Socialista. Y digo esto porque en el año 2024 ese acuerdo hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible pues porque en este momento, bueno, ya sabéis cómo está el panorama de las comunidades autónomas después de las elecciones del año pasado, ¿no? Hubo otro consejo territorial a final de año
que no sé si le conocéis, que modificó un Real Decreto que, que era el decreto que consagraba los recortes que se habían hecho en el año 2012, es el Real Decreto 1051 de 2013, que en el 2023 es el Real Decreto 775, que cambió, incrementó las cuantías mínimas. Las cuantías mínimas que se habían recortado en el año 2012 y se habían reducido también las horas de ayuda a domicilio. Pues ese acuerdo del Consejo Territorial de final de año del 2023 lo corrigió. ¿eh? Vamos a ver qué os lo digo. Fue, bueno, sí fue el 21 de diciembre del 2022 fue cuando se desarrolló ese Consejo Territorial. 21 de diciembre de 2022. Que luego sale, claro, es que me estaba yo pensando a la vez que hablaba, claro, el Real Decreto no tiene un número muy elevado porque en realidad se le aprobó en el 2023, porque el acuerdo al ser de final de año, pues se materializa en un Real Decreto, porque ahí sí el gobierno de España podía cambiarlo, porque era un tema que estaba, como puede ser, de desarrollo de la propia ley de dependencia y ahí tenía el poder el gobierno de España de cambiar ese Real Decreto. Bueno, en el 2024 se ha aprobado la Ley de Residencias de Castilla y León y, bueno, en el 2024 también ya nos anunció el Ministerio que va a cambiar la ley de la dependencia. El acuerdo del Consejo Territorial, bueno, aquí esto ya lo he comentado, por eso no me voy a entretener. Voy a dejar de compartir la pantalla para comentaros esto, para que no os distraigáis y luego volvemos a esto, ¿no? Dejo de compartir y luego vuelvo, ¿vale? No sé, decía antes Manuel lo del acuerdo del Consejo Territorial. El Consejo Territorial de junio, que fue muy importante, claro, estableció fundamentalmente criterios. A lo mejor lo que os digo, los que le hayáis estudiado, como supongo que Manuel lo ha hecho, porque ha hecho antes una buena reflexión, eh, pues lo que hizo fue marcar unos parámetros, que los centros tienen que estar ubicados en las zonas urbanizadas, porque claro, hay empresas privadas que han ido a hacer residencias donde menos les costaba el suelo y te lo han montado en un suelo no urbano. Pero claro, luego hay que ir allí a las personas y los familiares. O sea, entonces establecía criterios como ese tipo y decía, y si no está en un suelo urbano, tendrá que el centro garantizar que hay un medio de transporte para que la gente pueda salir de la residencia o puedan ir los familiares, ¿no? O sea, quiero decir, bajaba a detalles de cómo funcionar, ¿no? La accesibilidad en los centros, las unidades de convivencia, que, que es una cuestión muy importante. Ya digo que a lo mejor estas cosas las tenéis claras y no me gustaría repetir cosas que conozcáis, ¿no? Pero puesto que las residencias, muchas tienen 100 plazas, incluso hasta 200 plazas, pues lo que se dice que hay que organizarlas en unidades de convivencia, unidades en las cuales no haya más de 15 plazas y que las personas pues vivan como en una comunidad de vecinos, en las cuales comparten la comida, se hace amigos, o sea, se tiene relaciones, ¿no? Se limita el número, vamos, se limita, digo, se sugiere, y aunque yo creo que eso sí que luego lo van a asumir las comunidades autónomas, que haya un porcentaje alto de habitaciones individuales. Sí que habla de ratios que debe haber, o sea, el número de trabajadores que tiene que haber en función del número de residentes. Distingue entre personal de atención directa y el personal de segundo nivel, de técnicos, o sea, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etcétera, etcétera, psicólogos, logopedas o tal. Y el personal de atención indirecta, o sea, cocineros, personal de recepción, administrativos y tal, que no puede computarse como personal de la residencia de atención, que es lo que hacen algunas residencias. No es que tenemos mucho personal, ya, pero es que no puedes contarme el personal. Hay que hablar del personal que está atendiendo directamente a las personas que están en la residencia. Y luego el segundo nivel, el personal especializado. Y habla también de que deben disponer de un plan
personalizado cada persona de atención. Si estamos hablando de que la atención tiene que centrarse en la persona, que es el otro concepto que incluye el Consejo Territorial, la atención centrada en la persona, para poder garantizar que a la persona se le presta la atención adecuada a su situación personal, física y psíquica, tiene que haber un plan definido por profesionales que digan lo más adecuado para esta persona es todo este tipo de atenciones y de servicios. Que tiene que asegurarse las relaciones en el ámbito familiar, que tiene que haber un profesional de referencia, el cual a la persona le permita el no tener que estar cada día cambiando, ver una cara nueva, porque además cuando ya tenemos cierta edad, pues nos es muy importante tener una persona que nos transmita un poco de confianza, ¿no? Y la posibilidad de hacer testamento vital o las últimas voluntades, ¿no? Todo eso lo incluyó el Consejo Territorial. Un plan libre de sujeciones y que los centros debían tener un plan, una póliza de seguros. Bueno, vuelvo a conectarme, a compartir la pantalla. Compartir. Claro, se hace la ley de residencias de Castilla y León. Y la ley de residencias de Castilla y León se ha hecho después de esto, ¿no? Yo, la ley de residencias de Castilla y León, lo que vengo a decir es que es una declaración de intenciones. Creo que lo decía antes también Manuel. La ley de residencias de Castilla y León es una declaración de intenciones porque, claro, si al final todas estas cosas que os he comentado antes, que establece el Consejo Territorial, se dicen en su articulado, pero tú no concretas en el articulado cómo se hacen posibles, pues decimos, vale, nos gusta la música, pero la letra no es la que queremos para esto, ¿no? Y entonces, mira, la plataforma social, bueno, en su momento hicimos alegaciones, mandábamos escritos, alegaciones conjuntamente con las entidades que nos llegamos a un acuerdo, ¿no? Con los colegios de fisioterapeutas, de terapeutas, con la Federación de Vecinos, con la Asociación de Consumidores, con las entidades que estaban interesadas en luchar porque la ley saliera lo mejor posible, ¿no? Y dijimos que hicimos un decálogo de la ley de residencias, una gran decisión. Os le comento muy rápidamente porque quiero que luego podáis hablar vosotros. Bueno, la primero, es verdad que a lo mejor no cabía en una ley, pero nos parecía lo que os he dicho antes. La ley no puede hacerse una ley de residencias y en este momento no empezar a hablar de los cuidados en el domicilio, en casa, ¿no? Consideramos que es una organización porque no considera un derecho subjetivo. Que si una persona necesita una plaza residencial, la administración tiene que garantizarle que puede acceder a la casa residencial. Y si hacemos una ley de residencias, es lo mínimo que tiene que tener la ley, decir que le vamos a garantizar a la persona una plaza residencial. No estoy diciendo que solo sea pública, porque luego veremos las dificultades que hay, pero tiene que garantizar una plaza residencial con todas las condiciones, ¿no? Hombre, el que se haga una ley de residencias después de tener unas ratios establecidas por el Consejo de la Dependencia y no se incluya eso en la ley, pues es impresentable. Bueno, la ley de residencias, que es por lo que el Colegio de Fisios y el Colegio de Terapeutas y los otras entidades, claro, se sumaron, pues porque es que no establece que tenga que haber equipos multidisciplinares. O sea, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la atención centrada en la persona si no hay un equipo multidisciplinar que haga un análisis sobre las características de esa persona que va a ingresar en el centro o que ya ha ingresado en el centro? La Junta de Castilla y León, para ahorrar costes a los centros privados, se ha inventado la figura del gestor de caso. Pero vamos a ver, el gestor de caso, ¿qué es? El hombre en orquesta, que igual hace de psicólogo que de enfermero, que hace de... Eso no puede ser, ¿no? Bueno, la ley no tiene ningún compromiso presupuestario. Y esto no es que lo dijéramos nosotros. Esto, las leyes en Castilla y León las tienen que informar el Consejo Económico y Social, en el que están los sindicatos y los empresarios vamos a ir representantes, y el Consejo Consultivo, que todas las leyes tienen que estar informadas por un Consejo Consultivo en el cual, bueno, pues hay allí una serie de profesionales y de representantes de los partidos políticos que tienen que informar en el Consejo Consultivo. Son tres miembros, hay dos representando al Partido Popular y uno al Partido Socialista.
Y luego están los expresidentes de la Junta. De hecho, el anterior presidente de la Junta, Herrera, está en el Consejo Consultivo. Es un semejante al Consejo de Estado, ¿no? Para los que luego no lo conozcáis. Y el informe del Consejo Consultivo, aunque hubiera miembro del Partido Popular, era muy crítico con, el proyecto de ley, porque decía que cómo podía hacerse un proyecto de ley sin un compromiso presupuestario. O sea, fue muy crítico, pero no tuvieron en cuenta para nada el informe del Consejo Consultivo. Bueno, otra cuestión que el Consejo Territorial planteaba, que era que hubiera consejos de centro, que es una buena cosa que en cada residencia haya un consejo de centro. Antes me comentabais que, claro, hay asociaciones ya de familiares, pero claro, pues asociaciones familiares con un consejo en cada centro permite tener a los familiares un respaldo, una fuerza, el poder hablar. Pero claro, eso hay que regularlo. Y entonces la ley de Castilla y León sí dice que habrá consejos de centro, pero no dice que será obligatorio, ni sobre todo que tiene que establecer una regulación. Porque claro, muchas residencias pueden hablar de un consejo de centros porque queda muy bien, pero luego, si solo hay un representante de las familias, al final, pues es que esto no, o sea, y lo mismo digo, y si los representantes de las personas mayores que están ingresadas, pues no se eligen pues de forma adecuada, pues podemos ser un consejo de centro que está en el papel, pero ¿qué tal? Luego, este punto, el 7, no garantiza las visitas a las familias. Esto salió a raíz de la pandemia. Claro, hubo muchos problemas de que muchos no vieron morir a sus familiares sin poder verles, ¿no? Entonces, nos parece que eso tenía que haber quedado regulado en la ley por si se produce, ojalá nunca se produzca una situación anterior. No aborda la necesidad de que existan plazas de convalecencia sociosanitarias. Esto es muy importante. Yo no sé cómo está en otras comunidades autónomas, pero aquí esto ya os habrá pasado a más de una persona de las que me estáis escuchando, porque yo lo he vivido con mi familia. O sea, te hacen una intervención, hay una rotura de cadera, una rodilla, no sé qué, y a las 48 horas te mandan a tu casa. Si no tienes familiares que te atiendan, te buscas la vida. Es decir, no hay plazas de convalecencia sociosanitaria para que te atiendan después de un alta en una operación. Vamos, ahí sí hay plazas. Ahí en toda la comunidad había 117 plazas. No hacen más que decir que no hacemos que esto. Lo llevamos años pidiendo que esto tiene que haber unas plazas. Nos dicen que sí, que se van a hacer, que se van a crear, que no sé qué. Yo no sé de dónde se llegan, porque son tantas las veces que nos han prometido las plazas, pero siguen tal que yo, de luego, sigo conteniendo amistades y conocidos que son solteros, que no tienen hijos, tal, le han tenido una intervención, se les ha roto una cadera y les han mandado a casa. Y han tenido que tirar de sus ahorros para poder irse un mes o 2 meses a una residencia privada para poder empezar a andar, porque no podían estar solos en casa y no vale que le pongas una domicilio 2 horas. O sea, este es un tema que la ley queríamos que hubiera resuelto. O sea, eso es un tema muy, muy, muy grave, ¿no? No establece que las residencias dispongan de unidades de convivencia. Comentaba antes Manuel, las unidades de convivencia es una buena idea, pero si tú no obligas que las residencias lo hagan, solo lo van a obligar en la ley a las que son de nueva construcción o las que tengan que hacer reformas que pidan autorización para hacer una reforma y entonces sí le van a condicionar que haga unidades de convivencia, pues como ya tenemos 48.000 plazas en Castilla y León, pues la verdad es que va a tener una repercusión muy limitada esta unidad de convivencia. Y por último, no garantiza que las evaluaciones que se van a realizar sobre el funcionamiento, que eso lo incluye la ley no incluye inspecciones, dice que hay que hacer evaluaciones anuales de cómo funcionan los centros. Pero claro, las evaluaciones, al final, ¿quién las hacen? Se encargan de empresas privadas. Y las evaluaciones tienen que tener también una definición muy clara de lo que hay que evaluar, porque las evaluaciones tendrían que servir para mejorar el funcionamiento del centro. Volvemos a lo mismo, si esto no se ata bien, esto no sirve para nada. El desarrollo reglamentario establece la ley, y con esto ya termino con la ley de Castilla y León, que tiene que hacerse antes de 8 meses. Bueno, el 24 de diciembre concretamente de este año cumplen los 8 meses desde que la ley ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León. A la altura que estamos, bueno, vamos a ver, vamos a seguirlo, vamos a estar ahí y ya no voy a extenderme más de esto. Las residencias. En las residencias se ha estado confundiendo, quiero decir,
precisamente el propio Inserso, hasta el año, ha estado sacando unos informes sobre residencias en los que hablaba de centros, y no sé si quitar esto para no confundiros, porque si estáis viendo esto a veces nos distrae, y luego volvemos. El propio Inserso hablaba de plazas de financiación pública. En Castilla y León, la Junta presumía de que teníamos el 80% de plazas de financiación pública, pero es que no se puede hablar de plazas de financiación pública. Una cosa son las residencias públicas y otra cosa son las residencias que se financian con dinero público. Las residencias que se financian con dinero público las hay de dos formas, que puedan ser a través de plazas concertadas o que se financian a través del cheque servicio que os decía antes, que establece la ley de la dependencia, que te den un dinero y te dicen, toma, búscate tú la plaza en residencia que quieras. Pero esas plazas, mientras que las plazas concertadas, por lo menos en Castilla y León, tienen el mismo tratamiento que una plaza pública, o sea, una persona que va a una plaza concertada paga como máximo el 90% de su capacidad económica. Si vas a una plaza de residencia privada con un cheque servicio, con la prestación vinculada, te dan 300 euros, 400 euros y búscate la vida. A ver con eso cómo pagas tú una plaza de residencia. O sea, la mayoría de las veces, claro, está teniendo que ser a costa de las familias como se está haciendo se accede a las plazas de residencia. El Inserso, a ver, es que ¿qué hora es? Llevo ya casi 3/4 de hora, ¿no? Madre mía. Le dije a Manuel que no me va a extender tanto. Y es que no puede ser. Pero es que llegamos a la parte ya de los datos, que os la voy a enseñar y vamos a acabar deprisa, ¿eh? No, que es muy Mira, interesante, Jorge, que es muy interesante y tú sigue tranquilamente, que te estamos escuchando con mucha atención. si hay que volver otro día, volvemos, ¿eh? Bueno, venga, muchas gracias, Manuel. Venga, voy a poneros otra vez a compartir pantalla. Vamos a ver. Mira, el Inserso ha hecho una publicación que, como os voy a mandar el PowerPoint, pues ahí os voy a poner el enlace para que podáis acceder. Pero vamos, si accedéis a la página del Inserso, podéis acceder a este informe. En este informe ha hecho algo importante, porque las residencias públicas también no son igual las residencias públicas, y me supongo que pasará en todas las comunidades lo mismo. No son lo mismo las residencias públicas que dependen de la comunidad autónoma que dependen de los ayuntamientos. Y aclaro esto porque, claro, muchos ayuntamientos, precisamente por querer prestar un servicio a sus vecinos, han creado, no siendo competencia de los ayuntamientos, porque las residencias no son competencias municipales, pero han querido hacer una residencia y luego se han encontrado con el problema de que no tienen capacidad económica un ayuntamiento para financiar el mantenimiento de una residencia, porque los costes son elevados. Es que esa es la realidad. Los costes, si quieres tener unos servicios en condiciones, tienes que tener mucho personal. Y sobre todo a medida que nos vamos deteriorando, y necesitamos, somos asistidos, somos grado 3, necesitamos que nos atiendan, hace falta mucho personal. Y entonces, en las residencias públicas hay que distinguir siempre las que, en el caso también, digo, de Castilla y León, las que dependen de la Junta, que son las residencias que construyó en su día el Inserso y se transfirieron. La Junta de Castilla y León solo ha construido una residencia en el tiempo que tenía la competencia, desde el año 96, que fue la de Aranda de Duero, y lo primero que hizo cuando la construyó fue dársela a gestionar a una empresa privada. Entonces, el resto de residencias que son públicas de la etapa del Inserso, no se construyeron residencias, y me supongo que esto habrá pasado en más comunidades autónomas. Entonces, en el informe este que ha hecho el Inserso este año, este informe ha sido cuestionado por algunas cosas de las que pone, porque hay algunos datos que son contradictorios, pero porque tiene menos número de plazas de residencias que las que realmente hay. En el caso de Castilla y León, digo por los datos que yo dispongo, pero aclara algo muy importante, que es, dice, residencias públicas de gestión privada
y residencias públicas de gestión pública. Claro, si vamos a esto, nos damos cuenta que la mayoría de plazas, como podéis ver, son o bien privadas o residencias públicas. Un 6,85, aquí es que no estoy viendo lo que está en... No sé si podrían por reducir la plantilla, ¿no? Bueno, pero el dato está en que si sumamos, en el caso de Castilla y León, el 81% más el 6%, estamos hablando de casi un 90%. Bueno, la diferencia, el 89% en realidad son de gestión privada y en el caso de España es algo menos, es el 85%. O sea, en realidad las plazas públicas serían estas, ¿no? Pero hay otra cuestión que quería aclararos antes de pasar a esto, y es que bueno, vamos a pasar ya. En la propia estadística del Inserso, el Inserso, no sé si lo conocéis, mensualmente publica, y aquí sí que lo he puesto el enlace, le voy a poner luego en la otra página, publica mensualmente los datos que hay en cada comunidad autónoma en función de las prestaciones. Es que la pantalla está muy grande. O sea, yo no sé si podría un poco reducirla, porque, bueno, no se ve lo de arriba bien. Y, bueno, no me lo he imprimido, pero esto es... sí, creo que es atención residencial, sí. Es que no estoy viéndolo, pero sí, es atención A ver, residencial. aquí estamos viendo en la parte de arriba, aparece A. Residencial, evolución, último año. Pues mira, yo no lo veo. Me alegro que me lo veas porque es que yo no lo estaba viendo. Bueno, sí. Lo que publica en el Inserso, y lo digo por no extenderme más, sí podemos ver cómo el último año ha evolucionado la atención residencial en cada una de las comunidades autónomas. Ceuta y Melilla se engloban. En verde está el año, en mayo, estos son datos de mayo de este año, del año 2024 al mayo 2023. Si vemos, en el caso de Andalucía, ha crecido algo, Aragón ha crecido poco, bueno, vais viendo cómo ha evolucionado cada una de vuestra comunidad. En el caso de Castilla y León, pues incluso ha bajado un poco. Pero en la atención residencial que publica el Inserso, por lo menos los datos de Castilla y León, y creo que es así en todas las comunidades autónomas, no quiere decir que esa atención sean todas plazas públicas. Plazas públicas en este caso, de las que dependen de la comunidad autónoma. Aquí no están incluidas las plazas de las corporaciones locales, pero son las plazas públicas de la comunidad autónoma y las plazas concertadas que tiene la comunidad autónoma. Si nos ponemos aquí encima, nos da la cifra, o por lo menos a mí me la daba antes. Bueno, a lo mejor en la presentación no me la da. Pero es que la cifra, en el caso de Castilla y León, cuando os mande el Power, ahí sí que lo vais a poner, y si pones el puntero, sí, te da el valor absoluto, ¿no? Está en torno a 8.000. Y 8.000 es más o menos la cifra de las plazas que transfirió en su día el Inserso, que son 3.000 y pico, casi 4.000, y las 4.000 que tiene concertadas. O sea, por eso, quiero decir, o sea, quiero decir que ese dato en realidad no son muy pocas respecto a las 48.000 plazas que tiene la comunidad. O sea, 8.000 son pocas. Ahora vamos a ver, fijaros cómo ha evolucionado desde el año, la atención residencial, desde el 2012, digo, vamos a hacerlo desde el año por tomar una referencia, porque claro, tomar la referencia, por ejemplo, desde que se hizo la ley de la dependencia, que todavía no estaban transferidas los temas estos a las comunidades. O sea, estaban transferidas las competencias, pero yo creo que no es un dato real. O sea, yo tampoco. Entonces, los últimos 12 años, daros cuenta cómo ha habido comunidades que sí que ha crecido mucho la línea verde, en caso de Cataluña, incluso la Comunidad de Madrid, en caso del País Vasco, Andalucía. Pero fijaros, Castilla y León hay menos
que las que había en el 2012. Otra comunidad que tiene menos es Galicia. Claro, todas estas plazas, que luego quiero deciros, no quiere decir que sean sido plazas públicas que hayan crecido en estas comunidades. A lo mejor en algunas sí, a lo mejor en algunas, y eso lo podéis saber vosotros mejor que yo, sí que eh, el País Vasco a lo mejor sí ha creado nuevas residencias públicas, dependiendo de la comunidad, vamos, o de las diputaciones forales, que son las que tienen la competencia. Pero yo no me creo que la Comunidad de Madrid haya creado todas estas plazas públicas en este tiempo. Yo creo más bien que lo que ha creado es ha incrementado los conciertos de la comunidad con los centros privados. Que el problema de los conciertos, para mí, es un mal menor. Si no haces plazas y conciertas, pero claro, lo que tiene que haber es un control absoluto del concierto. O sea, no puede ser que no haya inspecciones controlando, porque esas plazas sí que están muy bien financiadas por la administración. Mientras que la prestación económica vinculada, eh, la aportación de la administración es pequeña, el concierto está muy bien pagado. Y en consecuencia, o sea, que haya una epidemia en un centro concertado, que haya un problema de funcionamiento, como ha pasado en la pandemia, en centros concertados, o sea, eso, bueno, como lo han dicho los tribunales, o sea, es que no se puede admitir bajo ningún concepto, claro. Lo que pasa es que si la comunidad autónoma pasa de inspeccionar y de controlar, pues mal nos va, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva es, mira, aquí sí que lo leo, es cómo ha evolucionado la prestación vinculada al servicio, que por eso el título era ¿Hacia dónde vamos? Si os dais cuenta, fijaros el último año. Bueno, Castilla y León, como veis, se dispara en la prestación vinculada al servicio, porque el dato es absoluto. O sea, yo no veo, no sé si vosotros lo veis, cómo ha evolucionado el último año, pero si os dais cuenta, el último año ya hay comunidades que han crecido de forma sensible la prestación vinculada al servicio. Madrid ha crecido en Canarias, ha crecido en Aragón, pero vais a ver ahora en los últimos 12 años. En los últimos 12 años ha sido tremendo cómo ha crecido el cheque servicio, la prestación vinculada al servicio. Fijaros en Castilla y León cómo ha crecido la prestación vinculada al servicio, cómo ha crecido en Canarias, cómo ha crecido, podríamos decir que en todas. Castilla-La Mancha, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, de forma importante, menos en alguna región como Navarra o en el País Vasco. En el País Vasco ha crecido muy poquito, ¿eh? En La Rioja ha crecido menos, pero ha habido comunidades que el crecimiento ha sido tremendo, ¿no? Con la prestación vinculada al servicio, no solo se pueden pagar plazas en residencia, y de hecho, en los informes estos mensuales, eh, aquí yo solo he puesto el del último año, porque hasta el último año el Inserso no ha empezado a hacer informes mensuales exhaustivos como está haciendo ahora. Hacía unos informes de, no sé, eran 18 páginas o así, o sea, pero ahora hace un informe muy extenso, que yo creo que casi son 90 páginas, y ahí sí, ahí hace un informe exhaustivo. Y empezó el año pasado a hacerlo y es donde podemos tener un punto de comparación. Entonces, con la prestación vinculada al servicio, o sea, con el cheque servicio, puedes financiar todos los servicios. Os decía al principio que los servicios son la ayuda a domicilio, la atención residencial, el centro de día y la promoción de la autonomía personal, la prevención de la dependencia y demás. El servicio que más se financia es la atención residencial. En los centros de día y centros de noche también se pueden financiar y la ayuda a domicilio. Y el ayuda a domicilio no es un servicio que actualmente esté muy financiado. Bueno, estas cifras de ahí abajo son un número de personas, ¿eh? O sea, son 70.000, 80.000, pero es un servicio porque la ayuda a domicilio generalmente, por lo menos en Castilla y León, son servicios que se accede a través de los servicios sociales básicos y, aunque lo presten empresas privadas, pero son empresas contratadas por el ayuntamiento o la diputación, lo cual
la trabajadora social del ayuntamiento o de la diputación, que es funcionaria de la administración local, tiene un cierto control de cómo está funcionando la empresa. O sea, no es una empresa a la que se le da un dinero y la administración de vez en cuando a lo mejor le hace una visita, pero no es eso, ¿no? Pero precisamente en este momento estamos viendo cómo en los determinados ayuntamientos, incluido el de Valladolid, se está paralizando la ayuda a domicilio que se presta directamente a través del ayuntamiento. Se está alargando la lista de espera, que el anterior ayuntamiento quitó la lista de espera, aparte, a partir de poner mucho más dinero de lo que le correspondía, porque la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León establece que el 90% de la ayuda a domicilio la tiene que financiar la comunidad autónoma y está financiando menos. Pero bueno, hay ayuntamientos que dicen que no, si a mí no me da más dinero, yo lo ponemos en lista de espera. Y están diciéndoles, para que no haya lista de espera, le damos un cheque y se va esto en la empresa privada. Que eso ya os sonará, que está pasando con otras cosas. Entonces, si vemos la evolución en el último año de España entre beneficiarios de atención residencial y prestación económica vinculada, vemos cómo la vinculada se ha disparado y cómo la atención residencial ha crecido, pero ha crecido mucho menos. O sea, esa atención residencial que antes veíamos que sí que ha habido alguna comunidad que ha incrementado el último año la atención residencial. Bueno, otro dato que viene también en los datos mensuales es, y este es un dato que no es muy fiable, porque es una media, pero tiene una dispersión muy amplio, ¿no? No es una media, sino es una mediana. Y claro, la mediana mide dispersión, pero bueno, cuantías económicas de la prestación económica servicio para pagar la atención residencial. La mediana para pagar atención residencial de un grado 1 que te dan a través de la vinculada, para que te dicen, toma, este dinero y tú te buscas la residencia, son 474 euros. Para un grado 2 son 537 y para un grado 3, 580 y algo que no lo veo, pero bueno, 500 y pico. Ya digo que este dato no es muy representativo, porque sí, yo sí que os puedo decir que en Castilla y León la cuantía máxima puede llegar a ser 1.000 euros, ¿eh? Pero también os puedo decir que la cuantía mínima ahora es de 200 euros, porque en ese Consejo Territorial que se celebró a final del año 2022, que salió luego en ese decreto que os citaba, se corrigió que no hubiera ninguna comunidad autónoma que diera menos de 200 euros por un grado 3 por la vinculada, que no le diera menos de 150 a un grado 2 y que no le diera menos de 100 euros a un grado 1. Porque en Castilla y León se estaba dando 30 euros al grado 1, unos 45 euros al grado 2 y 70 euros al grado 3. Mírame con 70 euros a ver qué plaza en residencia te puedes pagar. Ahora, quiero decir, ¿a quién le pueden llegar a dar 1.000 euros por una plaza de residencia? Pues a quien cobre una pensión no contributiva, no tenga familia, no tenga vivienda, no tenga nada de nada, vamos. A ese sí le pueden llegar, pero claro, si le sumas incluso los 1.000 euros a la pensión no contributivas, sigue estando lejos de los 2.000 euros que viene costando. Ya digo, si es un grado 3, lo que le va a costar la plaza, bueno, es que ahí tendríamos que entrar ya en muchas cosas que no me voy a enrollar. Pero vamos, en todo caso, el dato viene esa media, lo quería dar para que tuvierais idea, por si luego queréis vosotros entrar, ¿no? Y ya voy terminando. Conclusiones. Pues el riesgo de futuro es que se quiera reducir la lista de espera a partir de potenciar las prestaciones económicas frente a garantizar los servicios públicos, claro. Esto nos va a llevar a privatizar las prestaciones y vamos, y los servicios sociales, o sea, la protección de la dependencia, el riesgo de que no todas las personas puedan hacer un servicio que necesitan por las cosas cuantía de las prestaciones económicas, porque claro, si no se garantizan cantidades suficientes y, lógicamente, si las comunidades autónomas, como ha hecho Castilla y León, que en este caso, como habéis visto antes, ha sido la que ha abierto la punta de lanza,
que es un tema que nos hemos cansado de denunciar desde la plataforma social con escaso éxito, porque además yo creo que, y lo vamos a ver en la última diapositiva, ya termino. Bueno, sí, era esa, ¿no? Sí, demandas para mejorar la atención residencial. ¿Qué demandábamos? Que se desarrollen servicios con control público para poder permanecer en el domicilio. Primera demanda que vamos a seguir vendiendo como plataforma social. Lo de las plazas de convalecencia que os comentaba. O sea, no se puede mandar a una persona a casa dejándole a que se busque la vida, vamos. Eso tiene que la administración facilitarle el tiempo de recuperación en algún sitio. Que la comunidad autónoma concierte con las corporaciones locales para evitar, claro, esta es una cuestión que decíamos, vamos a ver, si hay ayuntamientos que han tenido que concertar con privados porque ellos no pueden mantenerlo, lógico es que la administración fuera, vamos, la administración en este caso autonómica, la administración autonómica no concertara con empresas privadas y concertara con las corporaciones locales antes de que las corporaciones locales tuvieran que recurrir a una entidad privada para concertar sus residencias. Y ahí sí podríamos decir de residencias públicas como financiación pública, ¿no? Que las familias y residentes tengan verdadera participación en los centros, en el Consejo de Centro, vamos, está claro. Que se hagan públicas las actas de las inspecciones. Estas son cosas que venimos pidiendo y que se cumplan las ratios establecidas en el Consejo Territorial de la Dependencia, que esto es lo que vamos a pelear todas estas cosas en el desarrollo reglamentario. Hay un riesgo. El desarrollo reglamentario que va a hacer la Junta puede ser por dos vías. Porque se haga por decreto o que se haga por orden de la Consejería. Si se hace por decreto, tiene que ir también a informe del consultivo y del CES, igual que va la ley. Y tendremos oportunidad de opinar los demás porque sabremos que se está. Porque en el momento que ya el documento empieza a rodar por ahí, pues ya nos enteramos todos, ¿no? Pero si hacen como hicieron en su día, por orden de la Consejería, que fue como hicieron los recortes del año 2012, eso no requiere informes de los órganos ni consultivo ni del Consejo Económico y Social. Y podemos encontrarnos un día en el Boletín Oficial de Castilla y León con que han hecho el desarrollo reglamentario y no nos hemos enterado los demás. Este es un riesgo que tenemos. Vamos a ver cómo se hace esto, porque bueno, ahora viene el verano, pero después del verano estaremos aquí a ver qué pasa. Y por último, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero es tener conocimiento de cómo están las cosas, porque es que yo estoy convencido de que la mayoría de la gente no sabe, no es consciente de lo que está pasando, ¿no? Claro, en el caso de Castilla y León, que cambie la política que está haciendo, es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que las personas entiendan que la prestación vinculada al servicio no es algo graciable. Yo os puedo decir que muchas personas han recurrido a la plataforma a informarse y es que consideran que el cheque este servicio que les da la Junta de Castilla y León pues encima están agradecidos que me dé 300 euros o que me dé 200 euros o me dé 4. Que no, que es que este es un derecho que tienes por la ley de dependencia y que te están dando muy poquito. O sea, que es que habría que pelear para que por lo menos, ya que ni conciertas ni haces políticas públicas, hombre, da suficiente dinero para que pueda ir a un centro de forma adecuada, ¿no? Bueno, pues es que es lo que pone después, que se exijan que las cuantías sean lo suficientemente grandes para que pagando un servicio, la persona mayor porque con la otra, con las concertadas, por lo menos le queda un 10% de su capacidad económica. Con esta es que no llega ni con su capacidad económica y tiene que poner la familia si es que la tiene, claro. Y que este no es un problema de las personas mayores. Este es un problema, o esto de las familias, es un problema de todos. Que es que muchas veces parece que es que el tema de las residencias solo es un problema de las personas mayores. No, no, no. Es porque a mayores llegamos todos. O sea, ojalá lleguemos todos, pues si no nos vamos antes, ¿no? Entonces, este es un problema que tiene que implicarse el conjunto de la sociedad. Perdonadme si me he entendido mucho. Muchas gracias y estoy a vuestra entera disposición. Bien, pues pasamos al turno de preguntas entonces. Luis Páramo. Sí, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, Isa, me alegro mucho y a Mari de veros aquí de nuevo. Eso en principio. En segundo lugar, dado de que son las 7:20 y que tenemos muy poco tiempo para hacer preguntas, felicidades a Jorge. No solo es Marea de Residencias la que está peleando por las residencias, sino
Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, de las cuales formáis parte a alguno de vosotros, alguno y alguno. Nosotros tuvimos, Jorge, tuvimos muy rápido. Isa, ¿me puedes avisar cuando me queden 30 segundos? Sí, sí, ya Porque lo ya sabes que sí digo, que como aviso. estamos con el tiempo contrarreloj, nosotros en UCMR tuvimos una reunión con la Agenda 2030, la secretaria, sobre el acuerdo del Consejo Territorial. Nosotros expresamos nuestra discrepancia con el tema de las ratios. Para ellos era un avance, nosotros pensábamos de que era mínimo. ¿Por qué? Porque las ratios influyen de que ahí contabilizan las personas administrativas, el jardinero, el director, no contabilizan los 7 días de la semana, no contabilizan las vacaciones. Entonces ese dato queda un poco ambiguo. Sobre las dimensiones de las residencias, vamos a ver, en el año 2050 España será el segundo país más envejecido del planeta. ¿Esto qué conlleva? De que hay más demanda que oferta. Y entonces, pues las empresas, los fondos buitres, pues apuestan por este tipo de mercado. Sobre los centros que tienen que estar de unas dimensiones 30 segundos. más reducidas, gracias. Más reducidas, si es que ya se me acaba el tiempo. Me gustaría comentar más cosas. Más reducidas, pues, como he comentado, a las empresas, a los fondos buitres, pues les interesa tener residencias de 200, 250 personas. Y luego, pues por último, tú tienes datos más actualizados, pero a mí me gustaría comentarte los datos que yo tengo. Eh, a nivel estatal hay 5.178 año 2020 residencias. De ellas, 1.346 son públicas, que representa un 26%. De titularidad privada son 3.852, que representa un 26%. Y luego, perdón, el 26% es para las públicas, 74% para las privadas. Es que como voy contra reloj, de gestión Bueno, pública. ya está, ¿no? ¿Perdón? Que abrevies mucho porque ya terminaste el tiempo. Pues ya no continúo más con los datos. Si luego hay tiempo para poder hablar nuevamente, pues lo haré. Ya te apunto. Bien, Enriqueta. Abre el No, micro, Enriqueta. que yo no he pedido nada. Ah, pues tenías la mano levantada, corazón. Ricardo Gayol, entonces. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí. Muy bien. Bueno, ha sido una exposición muy veraz, primero, y quiero destacarlo de veraz porque hablar de estos temas con exactitud y precisión es difícil, porque hemos visto cómo los servicios sociales, a pesar de estar considerados la hermana pobre del estado de bienestar, este cuarto pilar del estado de bienestar es todo un mundo y que además afecta muchísimo a nuestras vidas y a la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer dos consideraciones muy rápidas porque hay muchísimos temas sobre el tapete, pero por tocar lo general. Es verdad que el tema de los servicios sociales es un tema de dificultad, vamos, de debate competencial, o al menos diríamos de cierta complejidad competencial. Entonces, hay muchas soluciones que se quieren dar a esta complejidad competencial. Yo creo que hay una que sería la más viable si existiera en los grupos políticos la mentalidad de que los servicios sociales son un tema de Estado. Lo gestionen las comunidades autónomas, las entidades locales o la parte que le toca al Estado. Es un tema de Estado en el sentido
de que afecta a los intereses generales de la población. Y en ese aspecto, obviamente, la ideología influye, no, ¿por qué no va a influir? Pero tiene que haber unos mínimos básicos que todo el mundo pudiera entender como aceptables o que se deben abordar, ¿no? Entonces, en ese aspecto propongo siempre que en vez de luchar por una ley estatal de servicios sociales, que probablemente fuera lo más sencillo, pero que tiene una dificultad competencial enorme, porque no encaja en el artículo 148. 30 segundos. Solo tiene una pequeña salida en el artículo 149, que hasta ahora se ha utilizado para la ley de dependencia, votada en contra por los nacionalistas, como bien ha dicho, o para el ingreso mínimo vital, que está resultando muy difícil de aplicar, pues lo que quiero significar es que sería muy útil hacer un pacto de Estado, igual que el que ha habido en otras materias, sobre violencia de género, por ejemplo, que es muy importante, un pacto de Estado sobre derechos y servicios sociales, porque de ahí saldrían los principios y luego ya legislaría cada administración competente para ello, pero en base a unos principios básicos pactados de manera mayoritaria o, si pudiera ser unánime, por todas las fuerzas políticas. Gracias, Ricardo. Bien, Jorge, nos queda Nati de primera intervención y después ya intervienes tú, ¿vale? Nati, adelante. Manuel, también tú. Buenas. Nati, adelante. Son aportaciones sumamente interesantes, literarias políticas. Aquí estamos en un movimiento social, no tenemos por qué saber de todo eso. Lo que sí sabemos es que tenemos unos derechos y como personas mayores que somos, y es lo que tenemos que reivindicar. El primer eslabón, la ayuda a domicilio. No sé cómo está en otras comunidades. Aquí en Asturias no existe lista de espera en ningún ayuntamiento, porque solo tienes derecho a la ayuda a domicilio si tu pensión o los ingresos de la unidad de convivencia, que es otra trampa que nos ponen a las personas mayores, tienes ingresos de, creo que es 1,5 del IPREM, ¿vale? Y el resto, o sea, si puedas tener lo que tengas de dependencia, la necesidad de una ayuda a domicilio va a depender que la tengas o no de tu pensión. Como no la tengas, lo que te da la trabajadora social es una lista de empresas privadas para que te dirijas a ella. ¿Qué pasa? Que las pensiones, aunque tuvieras una buena pensión, ya hoy en día ya no es tan buena como estaba, y menos para afrontar una ayuda a domicilio de una empresa privada. Nosotras y nosotros los pensionistas nos hemos volcado mucho hacia la jubilación y es lo que tendremos que seguir. Pero desde luego lo que tenemos que comenzar es también a exigir los derechos que tenemos de una ayuda a domicilio que no tiene por qué depender de los ingresos, lo mismo que en las residencias no depende de los ingresos. La ayuda a domicilio es exactamente lo mismo. Si quieren que el número de residentes o de personas que accedan o accedamos a una residencia disminuya, evidentemente pasa por tener una ayuda a domicilio como tiene que ser debidamente. Residencias. Las autonomías no van a seguir edificando residencias, evidentemente. Lo van a hacer las empresas privadas. Lo que 30 segundos. Vale, lo que tiene que hacer las autonomías es esa ayuda a domicilio para que podamos continuar en casa, para aquellos y aquellas que queramos continuar. Yo creo que es algo que el movimiento de pensionistas tenemos que empezar a trabajar, a mover y a exigir. Lo hicimos múltiples de veces con nuestras pensiones, lo hicimos apoyando a otros colectivos, pero no hemos reivindicado nuestras verdaderas necesidades
porque vamos cada vez a más mayores, ¿vale? Y eso, ayuda a domicilio, centros de día y residencias, no lo hemos reivindicado. Y es la reflexión que como movimiento de pensionistas tenemos que hacer. Yo no voy a entrar a estudiar en profundidad los servicios sociales, la ley de la dependencia. Como ciudadanos y ciudadanas, eso no nos compete. Nos compete exigir cuidados obligatorios por parte del Estado a la ciudadanía. Entonces, está muy bien y está bien saber todo esto, pero yo me niego a empaparme de la ley de la dependencia, ¿vale? Gracias, Nati. Bueno, perdonar es otra visión por mi parte, ¿vale? Somos un movimiento social y punto. No tenemos por qué ser especialistas. En todo caso, somos especialistas en exigir nuestros derechos. Vale, gracias, Nati. Manuel, adelante. Sí, No voy bueno. contra el reloj y que quede claro, ¿eh? Bueno, una cosa de información y otra cosa de opinión. Información, en León existe el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia. Hemos la plataforma de León, hemos estado allí, una representación para hacer posteriormente una visita de grupo para que nos enseñen las instalaciones. Bueno, esto ha sido un proyecto que en el año 2006 o 2007 comenzó, era muy ambicioso, era crear unos apartamentos para personas en situación de dependencia que podían ser atendidas según las necesidades de cada persona o cada pareja o cada familia que estuviera allí. Pero bueno, se ha quedado reducido a un edificio bastante bien y funciona, pues ahora mismo está funcionando de aquella manera, un poco todavía comenzando, porque llevamos como 10 años de retraso que se ha puesto en marcha. Al final se ha puesto en marcha después de 10 años de espera de que estuviera construido ya finalmente este edificio. Y hay un programa, estuvimos allí, y hay un programa que se llama Programa Integral de Promoción de la Autonomía Personal. Y tiene los objetivos es mejorar la calidad de vida, mantener la estancia en el hogar, promover la autonomía personal, mejorar las actividades de la vida diaria, aumentar las relaciones sociales en su entorno, planes de intervención individual según sus necesidades, información sobre productos de apoyo, prevenir la soledad, informar y asesorar a la familia y cuidadores principales, realizar seguimiento y derivación a otros recursos. Y al mismo tiempo hay una exposición que se titula Un momento a solas, con una serie de talleres y que es una exposición sobre la soledad no deseada. En resumidas cuentas, esto depende del Inserso, y el Inserso nos dijo la gerente, que están promocionando el tema de la atención a domicilio, sobre todo para que la gente las personas mayores o personas con dependencia puedan estar atendidas en su domicilio. Y una opinión es que realmente todo... Bueno, pues como es muy rápido, lo digo, lo importante es la financiación, es el dinero, que haya recursos, porque es que en este país hay todavía un déficit muy grande de personas que trabajen en lo público, en relación con la Unión Europea, en relación con, bueno, ya no hablo de Suecia, pero en fin, se podía hacer con estos recursos, potenciando la atención a domicilio, las residencias, los centros de día, etcétera, etcétera, podíamos crear mucho empleo público de calidad. Y eso es lo más positivo, que podamos, o sea, que la prioridad es dar dinero, financiar esta cuestión. Lo demás, pues todo queda en el papel. O sea, el que quiera realmente tenga voluntad, tendrá que poner dinero. Nada más. Gracias, Manuel. Bien, Jorge, ¿quedan dos de primera intervención? ¿Te las doy o contestas ya las que van hasta ahora? ¿Cuántas palabras quedan? De primera intervención, dos. ¿Dos de primera intervención? Sí, pues dale primera intervención, venga, contesto todo. Vale, pues entonces Guillermo Fontán, adelante. Abre el micro ahora. Sí, bueno. ¿Quién está a conocer la estructura jurídico-administrativa como se vino desarrollando hasta ahora en esta charla? Bien está eso. Pero eso
no nos resuelve por sí solo esta situación. Lo acabo de decir Colinas. Es un problema fundamentalmente de financiación. Y esa financiación solo puede ser aplicada y respondida con otro reparto de la riqueza y no con la acumulación de riqueza que se está quedando en pocas manos. Y para impulsar ese objetivo, porque el nudo gordiano de nuestro problema es que o tenemos capacidad de movilización social con sentido de perseverancia y de lucha por cuánto tiempo haga falta, que va a ser casi por siempre, porque dentro del capitalismo los derechos de la clase trabajadora nunca estarán garantizados. Hoy nos los dan y mañana nos los quitan. Si frente a eso no hay movilización social. Y por ahí me parece donde nuestro esfuerzo, aparte de reconocer lo que es la estructura jurídico-administrativa del funcionamiento de esos servicios, hay otra cosa que es más determinante: nuestra capacidad de movilización social y organización. Y actuar como un movimiento social, porque desde las instancias políticas también hay que ver en qué quedan las cosas. Si no hubiéramos tenido nuestra movilización social, seguiríamos esperando a ver si bajaba de decir alguna solución. Y esa no va a bajar. En fin, insisto, o nos reforzamos en nuestra capacidad de autoorganización social y de crear conciencia crítica en la sociedad para tener masa social que empuje, o mal lo vamos a pasar. Pero lo más fundamental, si queremos que esto funcione, o hay movilización social, o seguirán las cosas como están, o peor. Porque lo que se pretende hacer en definitiva es hacer un negocio de los servicios que le corresponden, en este caso, a las personas mayores. Y nada más, es el negocio, y el negocio cuenta lo que cuenta. La caja de resultados y lo demás... 30 segundos. Termino. En fin, organización social y movilización, y lo demás caerá. Y si no, todo seguirá de peor en peor. Terminé, gracias. Gracias, Guillermo. Concha, abre el micro, por favor. Ahora. Hola, buenas tardes. Me alegro de veros, chicas. Una alegría. A ver, yo cuando venimos, bueno, que ahora ya estoy veniendo más a menudo a escuchar, pues me vienen muchas reflexiones y además ya ha salido aquí. Es decir, no cabe duda que las leyes, y que además estoy de acuerdo con Nati, o sea, a mí me parece estupendísimo que venga gente para que sea el hilo conductor nuestro en el espacio de la sabiduría y conocimiento de las leyes, lo cual no quiere decir pues que yo voy a meterme a interpretarlas, estudiarlas. Yo creo que tengo derecho como ser humano a una serie de condiciones por Constitución y por derechos humanos y que me tienen que ser otorgados. Pero por otro lado, pues lo que he observado es eso, que bueno, el número de pensionistas va creciendo y que hay un problema, bueno, que si no se solventa, sin olvidar en qué sector social, en qué sistema estamos, en el capitalismo puro y duro y cada vez más radicalizado, pues las cuestiones económicas son importantísimas. Y aquí es donde yo creo que hay que hacer mucha pedagogía. La gente, y además de cuanto nivel más bajo y su sabiduría más incipiente lo asume peor, hay que explicar lo que significa que nos bajen los impuestos, porque evidentemente los impuestos van bajando, eso es obvio, pero va bajando la calidad de los servicios sociales. Y eso hay que explicarlo y hacer mucha pedagogía, que no se puede, que cuando dicen eso también es una forma de reivindicar, que si no hay al que más tiene más paga, el que menos tiene no va a tener nada. Y ahí tenemos que ser capaces de transmitir ese conocimiento a la ciudadanía. Si el que tiene mucho, y que bueno, el otro día hablaban de los millones de los más ricos del mundo, que de verdad es escandaloso oírlo, pagan unos impuestos por debajo de cualquiera de nosotros, está claro que estamos condenados al ostracismo, al abandono y a todo. Pero tenemos, insisto, que hacer mucha pedagogía, que la bajada de impuestos
supone la calidad de nuestra vida. Porque de verdad yo me he quedado alucinada, bueno, yo he trabajado en esto, la ayuda a domicilio en este momento ya se versa en una señora que va a limpiar la casa 1 hora. No te lleva al médico, no te hace comida, porque además no dan horas, no las dan. Es decir, empezó muy bien. Aquí en Madrid se puso en marcha algo que se llamaba apartamentos tutelados. Fue un proyecto maravilloso, pero que empezó con educadores y tal, y en este momento lo único que hay es guardias de seguridad y los pobres que las ventilen como pueda. Es decir, que es un deterioro que seguramente no nos va llegando porque es muy individual y tal, pero que está existiendo duramente, y lo que tenemos que exigir, tendríamos que empezar también por aquello de empezar a participación en la toma de poder en la política económica, decir que se paguen los impuestos al que les corresponda y salvaremos nuestro estatus social cuando seamos mayores. Va íntimamente ligado. Si no, compañeros, no hay dinero porque el que lo tiene no lo paga. Y es más, el gobierno... Concha, el tiempo. Ya acabo. El gobierno no hace nada para presionar, porque tienen mucho miedo. Tenemos un gobierno muy miedoso y vamos, pasa de eso porque no lo sufre. Nada más. Gracias, Concha. Adelante, Jorge. Voy a intentar ser breve. Hay una cosa concreta. Digo, Luis, el acuerdo del Consejo Territorial de junio del 2022 no dice que en las ratios de personal se compute todo, al contrario, distingue personal de atención directa son las gerocultoras o auxiliares y establece las ratios específico de gerocultoras y auxiliares. En Castilla y León, precisamente la ley no lo han incluido porque si lo hubieran incluido, automáticamente hubieran tenido que ampliar la ratio de atención de personal de atención directa en todas las residencias que hay privadas. La pública cubre del ratio de sobra. O sea, que el acuerdo Consejo Territorial no es malo. Lo que ocurre es que las comunidades autónomas están resistiendo a aplicarlo y distingue. Una cosa es el personal de servicios, otra cosa es el personal de atención directa y otra cosa son el personal especializado como fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, etcétera. Bueno, en relación con el número de residencias se da igual. Eso quiero decir que puede haber por ahí muchos estudios. Hay una cuestión, digo, que coincidís todos en vuestras intervenciones y a mí me parece que es el fondo del tema y hay que hablar claro. Quiero decir, decía Ricardo, me parece que decía que había que hacer un pacto de Estado, un pacto de Estado. Claro, de acuerdo, yo estoy de acuerdo que sea un pacto de Estado. ¿Quién no va a estar de acuerdo? ¿Pero alguien cree es posible que sea un pacto de Estado en este momento? Vamos, ni en este momento ni en otro momento, porque aquí hay mucho dinero por el medio. O sea, aquí hay mucho negocio por el medio, que lo ha dicho también algún compañero. Hay mucho dinero por el medio. Y está claro que la atención a personas mayores, pues igual que está pasando con la sanidad. ¿Por qué hay tantas campañas para que las personas se hagan seguros privados de sanidad? Pues porque hay mucho dinero por el medio. Y en consecuencia, quiero decir, un pacto de Estado yo lo veo imposible. Aquí lo único que hay es que, como también se ha dicho por algunas personas que han intervenido, es que hay que garantizar que los impuestos, primero, que no bajen los impuestos. Porque cada vez que se anuncian que van a bajar los impuestos, al final siempre se bajan a los que más tienen que pagar, para que paguen menos, y al final a los demás nos venden el caramelo de que es que nos van a bajar los impuestos. Mentira. El otro día, y perdonadme, porque es que si al final valoramos todo, que todo da igual, no va a cambiar nada, ¿eh? Eso también os lo digo. En plena campaña de las europeas decía una persona, y a lo mejor alguno se acuerda, uno de los líderes de los partidos políticos, hay que quitar el impuesto de transmisiones y de sucesiones que tienen las comunidades autónomas y que ese impuesto le compense a las comunidades autónomas el Estado. Vamos a ver, ¿quién paga el impuesto de transmisiones y de sucesiones? Pues los que tienen empresas, las grandes fortunas. O sea, la gente normal no paga ese impuesto, o si paga, paga una entidad muy pequeña. O sea, y si le quitamos ese impuesto a esa gente y se lo pone, lo tiene que pagar el Estado, ¿de dónde va a sacar el dinero del Estado? Del IRPF, o sea, que le pagaremos, le quitamos el dinero a los que más tienen y lo vamos a pagar entre los demás. Quiero decir, está claro que hay que
el debate de fondo me ha parecido muy bien que le planteéis que no son los impuestos, porque desde luego había que hablar más para que todo el mundo tengamos claro de dónde viene y a dónde tienen que ir los impuestos, porque luego si no hay dinero no es posible garantizar una atención ni de servicios sociales, ni de sanidad, ni de nada. Bueno, y una última cosa, en servicios sociales hay que intentar trabajar, organizarnos por comunidades autónomas, sin perjuicio de que podamos luego unirnos a nivel de España, pero tenemos que cada uno en nuestro gobierno autonómico exigirle. Antes explicaba una compañera en Asturias, cada gobierno autonómico hay que exigirle en la comunidad, porque al final es el que pone la coma en la aplicación y ahí está el detalle de que vaya para un sentido u otro sentido las cosas. Perdonad. Bien, tenemos dos de segunda intervención y bueno, dada la hora que es, por favor, no levantéis más, no pidáis más palabras, ¿vale? A ver, Luis Páramo, Isa, ¿cuánto tiempo tengo? 2,5. Bien. ¿Te aviso a los 30? Sí, por favor. Jorge, perdóname. Y ni un segundo más. Jorge, es probable que estamos en diferentes comunidades autónomas, tú estás en Castilla y León, yo estoy en Madrid. Mis noticias no son esas. Vamos a ver, en una residencia pública, en un sábado, una trabajadora ha atendido a 40 personas. Y me gustaría hablar contigo en privado para poder contrastar estos datos. Hemos hablado de lo de la ley esta de territorial y demás. Ellos sí nos vendieron la moto de que, bueno, nos vendieron la moto, no fue algo constructivo, nos dijeron que iban a apostar por la ayuda a domicilio. Yo quiero tener confianza en ellos y en ellos. También nos dijeron, porque le pregunté directamente, ¿y si esas comunidades autónomas no cumplen con los acuerdos, se les retirará la aportación económica? Me dijo, bueno, ya veremos, entiendo que sí. Tengo noticias de que no lo están cumpliendo algunas comunidades autónomas, pero no sé si le han retirado la aportación económica. Sobre la ley estatal, sí, por supuesto, y hay varios grupos que estamos apostando por esa ley estatal de mínimos. Pero vamos a ver, Juanen puede tener más información en este sentido. En Euskadi, las trabajadoras ganan mucho más que en el resto del Estado español. Cuando hacen una huelga, pues les apoyan los sindicatos ELA, LAB, y entonces tienen ahí una hucha. Cuestión que en el resto del Estado español no lo tienen, por lo cual pueden tener esas mayores reivindicaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Euskadi, lógicamente, pues no quiere tener esa ley estatal. Luego, por otra parte, Manuel, me encantaría que nos pasases información sobre esto que has comentado del cohousing. Y luego, no sé si me has escuchado, Manuel, Juanen, cuando ha hablado de Euskadi, pero bueno. Vamos a ver, las diferencias entre una residencia pública y privada es que en una residencia pública a las trabajadoras les exigen un título. Hay una media de las comidas que son 80 y tantos euros. En una residencia privada, pues cogen a la pobrecita que no tiene ningún título, que la pagan un salario mínimo. Y luego el coste post comida pues puede ser entre 30 a 40 euros. Imaginaros, 30 euros dividido entre 4 comidas. Por eso, por esta cuestión económica, los fondos buitres apuestan por este mercado para sacar beneficios por encima de las sensibilidades humanas. Espero no haberme pasado el tiempo. Gracias. Unos segundos, pero te lo perdonaré por esta vez. Ricardo Gayol. Espera un minuto, Ricardo, perdón. Juanen, lo que te dijo Luis Páramo fue de que tú conocerías mejor los datos del país de Euskadi, coño. Vale, era lo que decía, o sea, fue por lo que te... Vale.
estaba que me había levantado. Vale, No, iba porque cuando hacen una vale, huelga en que me había Euskadi, levantado sin más. cuando hacen una huelga en Euskadi, las trabajadoras tienen la hucha de resistencia con los Que digo que me sindicatos había de GAP. levantado sin más. Luis, Que pero es que siga, Luis, que Juan no conteste estaba. Jorge mejor. Juan no estaba en su silla y entonces no Pero yo. que ya está, que Por siga. eso se lo aclaré yo. Ricardo Gayol, adelante. Sí, bueno, es un tema casi inagotable, pero a ver, el tema del el cuarto pilar del estado de bienestar, los servicios sociales, la dependencia es un subsistema dentro del sistema de servicios sociales. Estoy de acuerdo con Nati en que no hace falta ser especialista, aquí es un movimiento social y hay que defender los derechos. Empezando por lo que señalaba Manuel, de que lo fundamental es una reforma fiscal integral. Y además se ve muy bien el ejemplo. Para que tengamos unos servicios públicos de calidad, tiene que haber una reforma fiscal integral en España. ¿Por qué Euskadi y Navarra pueden dar mejores servicios? Porque tienen un sistema fiscal diferente, porque se lo ha garantizado la Constitución por razones históricas y demás. Entonces, tienen unas mejores posibilidades de administrar los recursos públicos. Entonces, lo que yo quisiera plantear es lo siguiente. El tema de las residencias requiere, yo creo, que un análisis un poco más global, y es cuál es el modelo que vamos a defender como prioritario para la convivencia, para la vivencia de las personas mayores. Y la primera cuestión sería un cuadro de medidas que permitan la permanencia en el domicilio el máximo tiempo posible para la persona que lo desee, lo que señalaba muy bien Nati. Ahí ya, aparte de la ayuda a domicilio, hay otros programas, otros aspectos que completarían el cuadro de ese apoyo, que me parece un paso primario, fundamental, que si la gente quiere quedar en su domicilio, tenga las posibilidades de hacerlo con una calidad de vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que hablábamos en una de las sesiones anteriores, hay que conseguir un apoyo público, y no me refiero solo a cuestiones financieras, no, me refiero a un apoyo público pragmático para que el tema de los cohousing pueda avanzar desde un punto de vista cuantitativo, porque todavía hoy por hoy son pequeños ejemplos importantes, pero es otra alternativa que está ahí y que es muy importante. Pero en tercer lugar, y termino, creo que el modelo de residencias tiene que cambiar, y tiene que cambiar el modelo en su concepción de atención a las personas. Y, por supuesto, las públicas deben ser un ejemplo de calidad, pero las plazas que se financien desde lo público tienen que conseguir el mismo nivel de calidad y debe haber la inspección pertinente que lo consiga. Pero sobre todo yo haría un esfuerzo en que hiciéramos una concepción de un modelo residencial nuevo que haga que no sean almacenes de personas las residencias, sean públicas o sean concertadas o sean privadas. Gracias, Ricardo. Bien, todo tuyo, Jorge. Yo creo que vas a tener que volver más veces, ¿eh? Ya te lo digo de antemano. No, si ya terminamos, vamos a ver. Si yo estoy de acuerdo en lo que decís, a ver cómo voy a no estar de acuerdo en lo que estáis diciendo si son cosas de sentido común. Todos queremos que se presten los servicios que te permitan permanecer en casa. No solo digo yo, lo ha dicho el ministro, yo he oído al ministro decirlo también actual, y bueno, vamos a ver qué medidas pone en marcha para que eso sea realidad. Segunda cuestión. Os he explicado, y es que es muy importante que entendamos que el Consejo Territorial es la iniciativa del Gobierno de España en la querer mejorar esto, pero que es que las propias comunidades autónomas en el Consejo Territorial lo frenan. Entonces, quiero decir, no devaluemos, quiero decir, el esfuerzo del Ministerio, pues porque si al final las comunidades no lo quieren aplicar, vamos, ¿qué es lo que pasó en Castilla y León con la ley? Os he explicado todo lo de la ley para que entendierais que se hace una ley en Castilla y León y resulta que no respetamos las ratios, o sea, no se incluyen las ratios, no veremos el desarrollo reglamentario, pero de momento no se han incluido en la ley las ratios establecidas a nivel de España. O sea, que voluntad había por parte del ISERSO. Bueno, el que las residencias funcionen bien
públicas, privadas, concertadas, ¿no? Es responsabilidad de las administraciones. Quiero decir, no porque sea una residencia privada y no tenga plazas concertadas, no tiene que la inspección controlarla. La administración autonómica, y lógicamente ahí está de Madrid, tiene la obligación de garantizar, que igual que tiene la obligación de asegurarse que un bar tiene que tener una pasada de emergencia por ser un incendio. O sea, no puede ser que la administración autonómica mire para otro sitio y hable de que estas cosas son del gobierno de España. No, 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 no. Es la administración autonómica la que tiene que garantizar la calidad en todos los sitios. Y el acuerdo Consejo Territorial establecía unos parámetros muy claros de calidad. Lo que pasa es que tiene que la comunidad autónoma que currárselo. Y por último, vamos, que es lo que he querido que entendierais, que a lo mejor me he extendido mucho y no sé si se ha entendido, vamos a la implantación del modelo del cheque servicio. Y es que Castilla y León ahí lleva la delantera, lo he visto por los datos que se han mandado, y ese es el problema. El mayor problema que puede ocurrir es que esto lo resuelvan por la vía más barata. Damos un dinerito, cada uno que se busque el centro donde quiera, y además, como no son plazas ni concertadas, hasta la administración va marcando distancia, que también es obligación de controlar las plazas desde el cheque servicio. Entonces, el problema es que es cargarte lo público en función de derivarlo todo a una prestación económica vinculada, y ese, a mi juicio, es el mayor problema, y es por lo que yo insisto que debemos tenerlo claro. No es cuestión de conocer leyes, es que decir, yo no quiero que me den 300 euros o 500 euros, quiero que me den una plaza pública si es lo que necesito. Eso es la cuestión. Perdonadme Vale, ahí antes de estamos. darle paso a Manuel, te voy a leer a modo de comentario nada más, lo he puesto en el chat, ¿vale? Luis Páramo Y muchas pone, gracias. si no es indudable, pero la población está envejeciendo y ahora entran muchas personas en las residencias con un alto grado de dependencia y hay familiares que no pueden tenerlos en sus casas. ¿No os dais cuenta? No lo estoy devaluando y entiendo que están realizando el máximo esfuerzo, pero si las comunidades autónomas no apoyan, Francisco Sepúlveda nos pone muy interesante. Creo que como Isa, que Jorge Félix debería volver, que tuvo que marcharse bien. Y después Luis Páramo en Madrid no se ha construido ninguna residencia pública desde hace muchos años, ni hay Sí, seguro. perspectivas de construir nuevas residencias públicas. Y Guada López, muchas gracias a todos. Felicitar a Jorge por el tiempo que le ha dedicado a esta exposición. Bien, Oye, repito y reitero mis palabras. Tienes que volver porque no nos ha bueno, llegado a nada. Isa, ¿Vale? oye, muchas gracias a vosotros, de verdad, y he estado encantado, ¿eh? Pues ya sabes que esperamos por ti de nuevo que vuelvas, ¿eh? Un aplauso que creo que se lo merece, porque, vamos, Bueno, a vosotros. bien, le Muchas doy paso gracias. a Manuel Colinas. Bien, pues ya, bueno, no sé, Luis ha levantado la mano, sé que... Luis, ¿Me dejáis 30 segundos? era lo que te iba a decir, que te doy 30 segundos. Os pongo el último ejemplo que me han comentado esta mañana. Mi pareja habla con una vecina. A su marido estuvo aquí al lado, a 30 metros de nuestro domicilio, en una residencia. Pagaba 3.000 euros. Ahora le han enviado a una población de 40 kilómetros que esta señora no puede ir a visitarla. Esta ya es concertada, es decir, lo que estamos hablando sobre los modelos públicos y privados. Es decir, Bueno. esta persona no puede ir a ver a su marido después de 65 años de convivencia. Pero antes pagaba 3.000 euros y ahora se la han reducido. Nada más. Bien, Luis, gracias. Manuel, todo tuyo. Vale, pues bueno, agradecer en primer lugar a Jorge Félix esta conferencia, agradecer su compromiso y su activismo social a todos los niveles y por lo tanto contamos contigo para posibles otras conferencias que propongamos. También, bueno, que nos vas a enviar el PowerPoint me lo puedes enviar a mí si quieres y yo ya lo paso lo difundo a través de la voz de las plataformas. Y bueno,
yo también voy a pasar la información que dije del Centro de Referencia Estatal de las personas en situación de dependencia y los programas que tienen en la actualidad. Creo que estamos todos en lo mismo, en la defensa de lo público y de gestión público y de calidad y de acceso universal. Y eso a todos los niveles, sanidad, pero educación, seguridad social y también los servicios sociales. Los servicios sociales, y yo creo, es una reflexión, creo que debemos de darnos a todos, y es que hay muchas asociaciones que están en defensa de las residencias y de los centros de día, de servicio de atención a domicilio, etcétera, todos los sitios sociales públicos y de gestión pública. Hay muchas asociaciones repartidas por el Estado. Creo que debe haber una coordinadora que coordinase todas esta lucha, este movimiento para hacerla más eficiente. Y nada más, que vamos a terminar con esta videoconferencia, terminamos el curso. Ahora nos damos un periodo de descanso veraniego y comenzaremos otra vez, cogeremos fuerza para en septiembre volver con más vigor y con más ganas. Así que nada, pues mientras tanto, pues haremos algunas cosas en verano, ya veremos a ver, lo decidiremos el próximo martes en la asamblea que tengamos de plataformas y bueno, pues ya os informaremos. Pero vamos, lo que es el concepto de videoconferencia lo dejamos para el mes de septiembre ya. Así que un abrazo y seguimos en la lucha. Un abrazo. Muchas Venga. gracias. Un abrazo. Venga. Un abrazo para